de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Va a abordar el tema del derecho a la verdad y la memoria de las infancias víctimas del conflicto armado interno. Sandra. Buenas tardes a todas, a todos. Quisiera presentar un resultado de una investigación adelantada en el marco de un proyecto en torno a las medidas de reparación simbólica destinadas a la garantía del derecho a la verdad de niños, niñas y adolescentes en el marco del contexto colombiano. En los últimos años y con ocasión de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC, se instrumentaron por primera vez en un macroacuerdo la obligación de garantizar el derecho a la verdad y a la memoria no solamente de las víctimas directas del conflicto, sino de la sociedad colombiana en general. En ese contexto surgieron las principales discusiones alrededor de este derecho emergente y de manera concreta en aquellos sujetos de especial protección constitucional y convencional como son niños, niñas y adolescentes. La investigación tuvo como referente dos componentes teóricos. El primero, caracterizar de qué tipo de verdad y de qué tipo de memoria hablamos en el marco de estos acuerdos, y por otro lado, caracterizar a las infancias, entendiendo que no son sujetos universales y que cada una de las medidas de reparación destinadas a este grupo poblacional tenía que considerar esas características propias de su edad, desarrollo cognitivo y otros elementos que permitieran en efecto garantizar la reparación de los daños. Este conflicto, pues, como es de conocimiento público, ha generado distintos hechos victimizantes, y dentro de estos hechos victimizantes se identificó que la población de menor de 18 años principalmente ha sufrido hechos ligados con el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes para fines ilícitos en el marco del conflicto, y de delitos contra la libertad e integridad sexual. Dentro de este marco de hechos victimizantes, pues se entiende que hay unas afectaciones individuales y colectivas de distintos órdenes, que están conectadas con la vulneración de otros derechos, como la privación del derecho a tener una familia y el derecho a no ser separado de ella, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, y en general, en el caso del desplazamiento forzado, a las identidades y al arraigo con sus territorios. Eso suponía, pues, una serie de medidas para garantizar la reparación integral de estas afectaciones. Pero en casos como el derecho a la memoria y la verdad, pues parece un poco gaseosa la forma en que se repara este derecho, porque digamos frente a las acciones como el restablecimiento de la tierra o el restablecimiento del derecho a la educación, pues hay unas rutas más o menos definidas. Entonces, desde ahí una de las preguntas, en efecto, era cómo se garantiza o cómo se puede reparar estos derechos a estos grupos de poblaciones sin que se conviertan a su vez en acciones con daño o en acciones revictimizantes. El derecho a la memoria tiene una connotación individual y colectiva. Como derecho individual nos conecta también con la salud y con la reparación integral de la memoria evolutiva o de la memoria sana. Entonces, ¿qué se ha pensado, qué se ha construido para pasar de esas memorias traumáticas producto de hechos victimizantes que generaron un daño a la salud individual de estos niños y niñas, y a su vez a la reparación de los tejidos colectivos y de su sentir como parte de comunidades que, por ejemplo, frente al hecho victimizante del desplazamiento forzado, pues fueron desarticuladas y desarraigadas de sus territorios? Desde ahí, los daños que se producen a la memoria individual y colectiva, pues se tienen que valorar desde distintas etapas. Por ejemplo, quienes fueron niños y niñas y fueron víctimas del reclutamiento forzado y hoy son adultos, pues han encontrado en algunas medidas restaurativas, como las del Centro de Memoria Histórica, lugares para poder hablar del daño y para poder transitar de esa memoria traumática a una memoria evolutiva.
Quisiera, en el tiempo que me queda, detenerme en los elementos de reparación simbólica que se han configurado alrededor de las infancias. Y creo que el más significativo son las experiencias con la literatura. Como en los últimos años hay una producción literaria de autores y autoras que se han dedicado a narrar a través de la metáfora distintos episodios de estos hechos victimizantes y que permiten, a través de estrategias pedagógicas, educativas y psicoeducativas, que los niños y niñas que han sido víctimas de estos hechos puedan transitar esos distintos eventos a partir de la experiencia de otros. Entonces, tenemos 20 años de literatura infantil y juvenil para que en espacios de mediación escolar y en espacios también con facilitadores terapeutas, estos puedan acercarse a estos relatos y que niños y niñas puedan dar voces a los hechos que vivieron, a los hechos que fueron victimizantes para ellos, para que a su vez se pueda hacer también un proceso de restauración y reparación con medidas apropiadas desde el símbolo y la metáfora para sociedades y contextos en los que se han insertado posteriormente los hechos victimizantes. Muchas gracias. Desde el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle vienen a hablarnos sobre la prevención y superación de la violencia de género en el pueblo gitano desde el ámbito educativo. Muchas gracias, cuenta con 5 minutos. Bueno, pues lo primero quería agradecer a la organización del Congreso tener la oportunidad de estar compartiendo nuestra investigación y quería dar las gracias especialmente al Grupo de Educación Social que ha estado en la organización del Congreso porque llevar a cabo estas cosas lleva trabajo durante muchos meses y nos están ayudando y acompañando estupendamente desde que hemos llegado. Así que paso a presentar nuestra investigación titulada Prevención y superación de la violencia de género con el pueblo gitano desde el ámbito educativo, que he realizado con mis compañeras Sara Gómez, Carlos Lara y María José Lozano. Para comenzar con el marco teórico, creo que todos y todas somos muy conscientes de que las violencias de género son una problemática de plena actualidad, como además vamos a reivindicar el lunes, y que se agrava especialmente cuando las mujeres están en situación de vulnerabilidad, ya sea por situaciones de pobreza, exclusión o racialización, como es el caso de las mujeres gitanas, en las que la evidencia científica nos plantea que tanto las investigaciones como las intervenciones se tienen que hacer desde planteamientos interseccionales que reconozcan su triple discriminación, que empieza por la pobreza, la racialización y, en la mayoría de los casos y consecuencia de estas dos, un bajo nivel formativo. Esto conlleva además y se une con la pseudoargumentación que nos encontramos en la sociedad mayoritaria y muchas veces también en el propio perfil de los profesionales educativos, que es que decimos que las mujeres gitanas aceptan la violencia de género como parte de su cultura. Es decir, aunque sabemos que la sociedad es machista y patriarcal, nos molesta más en las personas gitanas por racismo posmoderno. Esto tiene las peores consecuencias porque pone a estas mujeres en una situación de doble vulnerabilidad, lo que provoca que no solamente sean víctimas, sino que además la atención en los recursos sea inadecuada y contribuyamos a reproducir prejuicios que no son justos. Hasta aquí la parte más dramática, pero todo esto se puede transformar especialmente, y como estamos en este congreso, pues desde la parte social y educativa. Y no solamente que lo digamos desde un posicionamiento ético, sino que también lo recoge la Agenda 2030
en el objetivo 4 de igualdad de género y en el objetivo 5 de, al revés, de educación de calidad, ¿sí? El planteamiento, por tanto, tiene que ser de la promoción de una experiencia educativa libre de violencia y, además, que impulse la plena participación social a través del reconocimiento de valores y actitudes que fomenten el cuidado, la inclusión y las relaciones equitativas. Para llevar a cabo nuestra investigación, en la que queríamos saber cómo contribuir a la superación de la violencia de género con el pueblo gitano en los contextos educativos, utilizamos una orientación comunicativa, porque es la que plantea la Comisión Europea, que favorece más la superación de las desigualdades, especialmente con el pueblo gitano. Además, utilizamos un enfoque cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas, porque lo que queríamos era profundizar en la co-creación de significados. Para ello llevamos a cabo 5 entrevistas con activistas, formadoras y profesorado que trabaja con alumnado gitano. Los resultados los hemos dividido principalmente en 3 categorías. Una primera de trabajo desde el ámbito educativo, que es lo que podemos hacer los profesionales socioeducativos, para empezar, promocionar la participación de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, y reconocer sus aportaciones y diversidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Con formación específica del profesorado. Y como añadido, lo que nos dicen nuestros participantes es que esta formación específica no viene de la nada, tiene que venir especialmente de personas gitanas que además están especialmente preparadas para ello. En línea justamente con lo que estamos comentando, las aportaciones que vimos que está haciendo el pueblo gitano ya para la superación de la violencia, en un primer lugar es la identificación de los estereotipos que estamos hablando. Por ejemplo, una profesora nos decía que se encontraba con que a las niñas gitanas le costaba mucho imaginar un futuro, porque toda la reproducción de estereotipos había interiorizado en ellas y les impide imaginar otro futuro. En este sentido, lo que todas las participantes y lo que nos dice la evidencia científica es la relevancia de la mujer gitana dentro de su cultura y además en el movimiento feminista desde hace años. Os leo una cita porque considero que es muy relevante. Es de Aurora y nos dice: que se nos reconozca como feministas, como luchadoras y que se reconozca nuestra identidad. Nosotras, las gitanas feministas, estamos aquí reivindicando y dando visibilidad al feminismo gitano y al feminismo de la resistencia que somos las gitanas. Y como tercera categoría, uniendo estos 2 planteamientos, ¿qué estrategias podemos hacer en concreto para que haya estas sinergias entre pueblo gitano y ámbito educativo? Para empezar, como os comentaba, la conexión con el movimiento asociativo, que es de los más potentes en cuanto al activismo actual, y también el potencial de las mediadoras gitanas, como una de las figuras más relevantes actualmente. Y os leo la cita de Leire, que creo que explica muy bien cómo llevar a cabo esto. Nuestro trabajo es estar con la comunidad gitana y con la sociedad mayoritaria. Estamos en el medio y vemos que nos queda mucho trabajo. Poco a poco lo vamos andando con nuestro pueblo, que lo identifique en cuanto a la violencia de género. Que a lo mejor yo veo algo y lo veo una violencia, pero ellos todavía no. Pero si me dices que es cultural, para nada. Y además hay una frase que dice mucho en el pueblo gitano: lo que no quiero para mis hijas, no lo quiero para nadie. Como conclusiones principalmente, y lo que podemos hacer desde ya, es el reconocimiento cultural y de la diversidad, valorar todo lo que el pueblo gitano lleva haciendo durante décadas e incorporarlo en nuestra práctica educativa. Como uno de los medios vitales para hacer esto y esenciales, la participación comunitaria, que cada vez seamos capaces de incluir a más referentes dentro de las escuelas y de los ámbitos socioeducativos. Y como estrategias principales para ello, el reconocimiento y visibilización de las mediadoras gitanas y toda la conexión con los movimientos asociativos. Si hacéis una búsqueda rápida en internet os vais a encontrar con un montón de entidades, identidades en concreto feministas, que están haciendo un montón de trabajo y que tienen un montón de materiales educativos muy potentes. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Seguimos. Damos comienzo a Jesús Adriana Sánchez, desde la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Va a abordar el tema que trata sobre el Museo de Cerebro Itinerante e Interactivo. Damos 5 minutos.
Bueno, por aquí se va a quedar este cerebrín porque representa lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, soy maestra de la Facultad de Psicología y de nuestras aulas universitarias, pues ha surgido este proyecto que se llama Museo del Cerebro, itinerante e interactivo. Gracias a los organizadores pues, por invitarnos a este evento y por todo el trabajo que están realizando para que estemos aquí en el día de hoy. No sé cómo avanzar. No avanza. Ahora voy a ir pasando así porque no avanza. Bueno, pues en este proyecto, o más bien, todo empieza desde mi práctica docente. Yo soy maestra en la universidad, soy psicóloga de educación y la línea de trabajo tiene que ver con las neurociencias y trabajo una materia que se llama psicofisiología. Actualmente parece que, bueno, gracias a los avances que la neurociencia ha hecho, pues ahora hay un auge de la onda neuro, ¿no? Y entonces encontramos el neuromarketing, la neurotécnica, el neuroarte. Nosotros desde la Facultad de Psicología pues abordamos la neurociencia como para entender las bases biológicas de la conducta. No podemos entender la conducta de un ser humano si no entendemos esta parte biológica y todos los avances que han surgido. Y es parte de lo que vamos revisando dentro del salón de clase en la universidad. Y bueno, pues en esta aula universitaria, ahí surge este proyecto que, insisto, se llama Museo del Cerebro, en función de que los temas que íbamos viendo con los alumnos a lo largo del semestre, hablamos de plasticidad, hablamos del sistema nervioso autónomo y todas las reacciones que tienen que ver con el estrés o la ansiedad, hablamos también, por ejemplo, de todo el efecto que tienen las drogas en la neuroquímica cerebral. Y cada que veíamos estos temas, los alumnos comentaban, maestra, esto lo tienen que saber los niños, o esto lo tienen que saber los jóvenes, o esto lo tienen que saber los papás de los niños. Entonces, a partir de esos comentarios, empezamos a pensar cómo hacíamos una estrategia para llevar las neurociencias como un derecho al autoconocimiento, pero también un derecho a la salud. Y empezamos a investigar los beneficios que tenían cuando los niños aprenden sobre su cerebro, sobre su sistema nervioso. Y encontramos un montón de autores que nos dicen que cuando los niños y las niñas y los adolescentes aprenden sobre su sistema nervioso, pues se pueden prevenir cosas como el consumo de drogas, promover el autoconocimiento o la adopción de hábitos saludables o utilizar estrategias cognitivas más efectivas para mejorar su aprendizaje. También algunos otros autores nos hablan de que saber sobre su cerebro contribuye a la promoción de la salud mental, estimula también el pensamiento crítico o les permite conocer el método científico. Partiendo de esto, pues nuestra intención era llevar las neurociencias a los niños, las niñas y los adolescentes. Pero teníamos un desafío, y este desafío lo presenta Cari, quien nos dice que, bueno, uno de los desafíos es que pues, se piensa que la neurociencia es de adultos, ¿no? Y que los niños, las niñas, los adolescentes muchas veces no tienen acceso a los laboratorios donde se hace la investigación. Y por lo tanto faltan recursos experimentales para la educación infantil. Y bueno, de esta manera decidimos asumir este desafío y como universidad pública decidimos generar y como una institución de educación superior decidimos construir los recursos experimentales necesarios para democratizar el saber de las neurociencias a los niños, las niñas y los adolescentes. Y de esta manera, mis alumnos, como parte de su proyecto final de esta materia que yo imparto, empezaron a generar materiales didácticos, lúdicos, que permitieran que nosotros lleváramos estos conocimientos a los niños y a las niñas. Y de ahí salió pues, el proyecto Museo del Cerebro. Este proyecto es itinerante porque pues, nos permite llevar a las escuelas la divulgación de las neurociencias, que los niños aprendan cómo su cerebro, cómo funciona y también cómo pueden cuidarlo. Esto ha resultado de un impacto muy grande no solo para los niños a quienes llevamos estos conocimientos, sino también para nuestros alumnos, que al ser parte de este proyecto también les genera sentido de pertenencia y experiencias educativas que han sido muy satisfactorias. En nuestro proyecto los niños no van al museo porque,
como bien saben, en Latinoamérica no todos nuestros niños tienen las posibilidades de ir al museo, pero en cambio nosotros llevamos el museo a las escuelas de los niños y las niñas. Y ligamos el aprendizaje del cerebro con temas muy importantes como las emociones, las adicciones, el estrés o el autocuidado de la salud mental. Es decir, no solo hablamos a los niños pequeños de cómo es su cerebro, cuánto pesa, cuánto mide, sino cómo el estrés o el consumo de drogas lo afectan y además qué estrategias le pueden ayudar a mejorar. Empezamos en el 2001 en las intervenciones, hasta la fecha hemos llegado a 45 instituciones, casi 6.000 alumnos, y he de decir que al principio pensamos que este proyecto solo fuese para niñas, niños y adolescentes, y afortunadamente cada vez más personas nos han estado invitando. Actualmente hemos asistido también a instituciones de educación con niños con necesidades especiales, también con centros con adultos mayores o incluso centros que atienden a personas que tienen problemas de adicciones para que comprendan por qué, por ejemplo, les cuesta tanto trabajo dejar de consumir. Entonces, pues esta es nuestra propuesta y pues creemos que la educación es la vía para transformar la realidad y pues muchas gracias. ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, pues para continuar desde la Universidad de Salamanca nos vienen a hablar sobre los últimos pasos de la infancia mediados desde las pantallas. Muchas gracias, cuentan con 5 minutos. Sí, ese es. Pasa que está con el nombre de mi compañera, pero... Vale, buenas tardes. En primer lugar, nada, agradecer sobre todo al comité organizador y a todo el congreso. Además, se me encima que es de educación social. Yo soy profe de educación social en Salamanca, así que os animo a hacer un SICU y igual el año que viene, que os impartirá clases precisamente en la asignatura de infancia, así que estáis invitados para venir. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rueda, soy profesor de la Universidad de Salamanca y vengo a hablaros un poquito acerca del parte de una de las investigaciones que trabajamos dentro del grupo de investigación GIBE. En este caso, vengo a marcaros un poco acerca de dos proyectos en concreto que están en activo, NATEC y NATUTEC, como veis en pantalla, que vienen trabajando acerca de dar una importancia al entorno natural, en este caso en el desarrollo identitario de los niños de entre 10 y 12 años, ese último tramo de la infancia. Pero para ello, antes de nada, sabemos que vivimos en un entorno hiperconectado, hiperacelerado y necesitamos entender en qué punto está el último tramo de infancia con respecto a ese sentimiento de hiperconexión y a ese proceso de hiperconexión. Para ello hablamos de nuevos espacios, nuevos ritmos, un mundo digital y cómo todo esto influye en la construcción de la identidad. ¿Qué hicimos en este estudio en concreto? Primero, conocer cómo eran sus sentimientos, sus emociones y su manera de percibir la realidad de este tramo de la infancia con el uso de las pantallas para luego implementarlo en el acercamiento hacia la naturaleza. En este caso, trabajamos con un estudio nacional, contamos con una participación de 2.500 participantes, niños y niñas aproximadamente. Y en este estudio, en esta comunicación, presento pues, resultados de 3 ítems que trabajamos en este estudio. Cómo era la percepción del tiempo con el uso de las pantallas, cómo se sentían en cuanto a sus emociones con respecto al uso de las pantallas y qué sensación o necesidad tenían de mantenerse conectados a las pantallas una vez que estaban con ellas.
Los resultados muy simples, destacamos especialmente que en cuanto a la percepción del tiempo, estos niños tuvieron puntuaciones muy altas en la sensación de sentir que el tiempo se pasa muy rápido cuando están con las pantallas. En el caso de los chicos, incluso un poquito más rápido que las chicas. Sin embargo, en cuanto al ítem que se le preguntaba acerca de si deseaban, por un lado, dejar de usar las pantallas cuanto antes, en el momento que están usándolas, o si bien querían seguir usándolas hasta que se aburriesen y no pudiesen más o llegase la noche, esperando que siguiesen resultados indicando que seguirían usándolas hasta el infinito, una puntuación intermedia en que no le daba tantísima importancia usar las pantallas, es decir, ni desearían quitarse de medio para salir a la calle, ni tampoco estar con ellas todo el tiempo. Este resultado fue llamativo en este sentido. En cuanto a las emociones en el uso de las tecnologías, las dividimos por emociones positivas, neutras y negativas. En este caso veréis que la sorpresa está dentro de las emociones positivas. Puede estar, según algunos autores, en una emoción neutra, pero bueno, nosotros la enfocamos desde el punto de vista de sorpresa, de gratificación, en este caso. Las emociones positivas tuvieron la mayor valoración, la mayor puntuación en este caso, y en cambio las negativas pues tuvieron unos resultados muy bajos. Apenas sentían tristeza con eso en las pantallas, sí que se enfadaban un poquito más, como veis en el resultado, con un 2,29 sobre 10. Un poco de miedo en algunos casos, especialmente las chicas, un poquito más de miedo que en el caso de los chicos. Y pues un poco de agobio, pero en comparación con las emociones positivas no tenía nada que ver, eran mucho más fuertes en este sentido. A lo que queríamos llegar con esta primera aproximación era darnos cuenta que realmente en este tramo de la infancia, que es el último tramo de la infancia previa a la adolescencia, donde ya sabemos con otros estudios previos que realmente a nivel pedagógico llegamos tarde para trabajar con los adolescentes, el manejo de las pantallas, el tiempo de las pantallas, cómo influyen las pantallas en su construcción identitaria, vemos en este caso, justo antes de entrar en ese periodo de adolescencia, que realmente podemos llegar a nivel pedagógico a un punto de encuentro. Sienten emociones positivas, se sienten muy vinculados y desarrollados con las pantallas, pero sin embargo no sienten la necesidad férrea y fehaciente de mantenerse constantemente conectados a las pantallas. Esto a nivel de los proyectos vinculados con la naturaleza, lo que pretendemos es utilizar esas tecnologías que no podemos demonizar en la sociedad en la que vivimos por lo que representan y lo que influyen en el día a día de estos menores, pero se pueden utilizar para aproximarles hacia esa naturaleza, ese medio ambiente, que también sabemos por diferentes estudios en que existe un déficit de naturaleza, que construya al ser humano ese contacto con la naturaleza y que a día de hoy se ha perdido en gran medida en estos tramos de edad. Por tanto, queremos aprovechar con estos proyectos, y si queréis hablamos luego en el debate un poquito acerca de ello, en cómo aprovechar esas tecnologías para acercarles a esa naturaleza cuando precisamente la tecnología está vista en este tramo de edad desde un punto de vista positivo, pero sin llegar a ser dependiente a ella. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, pues ahora seguimos dando paso a Adrián de Juan, proveniente del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, que hablará sobre la dificultad para pensar desde la perspectiva de género en la intervención socioeducativa colombiana. Te cedemos la palabra. Hola, mi nombre es Adrián de Juan, vengo desde el CSU La Salle, junto con mi compañera Natalia Grande Lleves, que ella pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Estamos aquí para enseñaros la dificultad para pensar desde la perspectiva de género en la intervención socioeducativa con menores. En este estudio nos hemos basado, sobre todo, en el marco teórico referencial para decir que hay una especie de imaginario, ¿no?, que hace que socialicemos bajo unos valores hegemónicos y bajo una jerarquización de géneros. Esto tiene repercusiones en la infancia, especialmente. Para ello, derechos internacionales y convenios, como pueden ser los de UNICEF o el Convenio Internacional del Niño, proponen que sean vías para el desarrollo siempre la educación. Esto es referenciado también por Save the Children, que también alude a que la educación es una manera preventiva para evitar la violencia de género en la adolescencia y en la infancia.
Esta debe ser de una forma determinada, es decir, tiene que basarse en una educación con perspectiva de género y bajo unos valores que no sean hegemónicos, y siempre con la condición de la interseccionalidad. Para ello, es necesario atravesar dos partes. Por una parte, atender a la angustia de los propios profesionales en el desarrollo de la intervención y, por otra, romper con esa falacia ideológica sobre el pensamiento del género. Esto lo hemos encontrado referente, sobre todo, en los equipos profesionales y es lo que hemos estudiado. En la metodología hemos desarrollado un enfoque cualitativo con una orientación comunicativa para intentar entender a través de los significados, saber cómo es estos resultados que vamos a exponer. Luego, el proceso ha seguido de 5 entrevistas semiestructuradas que se han hecho a 5 profesionales y con más de 10 años de intervención socioeducativa con menores. Los resultados son que dentro de la propia transformación personal es necesaria una incorporación de conocimientos teóricos que den lugar a ese intercambio de pensamiento y que puedan llevar a dar lugar a una nueva intervención socioeducativa. Luego, por otra parte, el impacto en los menores se ha visto sobre todo en que la respuesta educativa correcta siempre tiene que verse como un factor de protección, puesto que ello nos permite la interseccionalidad, por ejemplo, llegar a desarrollarla dentro de ellos. Otro importante es el ítem de la construcción de una identidad con una socialización contrapuesta a los valores hegemónicos, es decir, la adquisición de nuevos valores que no tengan que ver con lo antiguamente mencionado. Finalmente, en los resultados también encontramos que los equipos reflexivos eran una medida eficaz, sobre todo para incrustar esa perspectiva de género en los equipos profesionales, ya que los equipos reflexivos lo que pretenden sobre todo es que haya una reflexión y un conocimiento compartido que dé lugar a un pensamiento único, ¿no? Y que ese pensamiento único lleve a dar lugar a una intervención o una base común de intervención en todos y cada una de las personas que participan. Finalmente, las conclusiones se extrae que, sobre todo, la necesidad parte de que haya un desarrollo personal de la propia persona que está desarrollando esa intervención socioeducativa cuando el enfoque de género se incluya dentro de esa propia intervención que vaya a desarrollar. Como barreras hemos encontrado, sobre todo, el acceso a diferentes formaciones, la angustia que da a generar ese pensamiento o autorreflexión sobre una persona. Y luego, por último, hemos encontrado que el equipo reflexivo es una fuente idónea para que se puedan producir estos cambios. En general, lo que queríamos reforzar es que una apuesta en común, sobre todo de formación, hace posible que las líneas de trabajo sean comunes y se dé lugar el trabajo en equipo. Y muchas gracias. Esto es todo. Seguidamente damos comienzo a la docente de la Universidad de Piura. Tratarán el tema de la calidad de los vínculos familiares. Le tenemos la palabra. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Renata Coronado, soy parte del equipo que ha desarrollado esta investigación de la Universidad de Piura. Y hoy, bueno, se los voy a presentar de manera muy breve, porque el tiempo es corto. Y bueno, muchas gracias a los que se han quedado hasta ahora. Bien, como sabemos y como hemos venido escuchando a lo largo de este congreso, la familia es súper importante para el desarrollo integral de las personas, ¿no? Muchas investigaciones, además, han demostrado cómo los vínculos familiares están relacionados a distintas variables de bienestar emocional, salud mental, salud física e incluso de sentido de vida. Es por eso que nuestra pregunta de investigación fue poder conocer cuál era el estado actual de la calidad de los vínculos familiares en los hogares de la ciudad de Piura, en Perú.
En nuestro marco teórico, nosotros hemos tomado como principal referente al doctor Pedro Juan Viladrit. Él ha desarrollado ampliamente una teoría sobre los amores y vínculos íntimos en varios libros. Este autor clasifica los vínculos familiares en vínculo conyugal, paterno-filial, fraternal e intergeneracional, que es la relación entre los abuelos y los nietos. Pero para nuestra investigación nosotros nos centramos en los tres primeros, que constituyen el núcleo familiar. Y de acuerdo al constructo de investigación con el que trabajamos, para medir la calidad de estos vínculos, lo que hemos medido es la vivencia de ciertos valores. Estos son la incondicionalidad, la justicia, la generosidad y la prudencia. Y también de otros dos aspectos que hacen posible la vivencia de estos valores, como son la comunicación asertiva y las manifestaciones de afecto físico. Bien, para responder a nuestra pregunta de investigación, nosotros desarrollamos dos cuestionarios que pasaron por los debidos procesos de validez y confiabilidad. Estos dos cuestionarios, uno estaba dirigido a público adulto y otro a público joven, y fueron aplicados a una muestra aleatoria de 400 adultos que pudieran estar casados o conviviendo y que pudieran o no tener un hijo, y a 300 jóvenes de 18 a 25 años. Bueno, de manera bastante resumida y general, estos son los resultados, los principales resultados sobre la calidad de los vínculos familiares. Bueno, estos gráficos se interpretan en que la calidad que estas personas reportan de sus propios vínculos tienen una medida de moderada a alta. Es decir, que son vínculos que están bastante sanos. Pero una cosa que llama la atención es que los jóvenes han valorado sus vínculos con una menor medida que los adultos. O sea, tienen una percepción de menor incondicionalidad, justicia, afecto físico en algunos de sus vínculos. Y bueno, cuando hacemos una mirada, como un zoom, ¿no? Una mirada más profunda a los datos, hemos llegado a algunas conclusiones que sirven también a modo de recomendaciones para los proyectos de orientación familiar, que son los que les voy a compartir a continuación. Se ha movido un poco, no sé al momento de pasar el PowerPoint, pero bueno, en primer lugar es que es importante reforzar el tema del compromiso en el vínculo conyugal, porque hay mucha fragilidad en estas relaciones y por supuesto estas rupturas no solamente afectan a los cónyuges, sino también a los hijos, ¿no? Luego también hemos visto la necesidad de reforzar el componente de comunicación entre padres e hijos. Sabemos que es normal que cuando se entra en la etapa de la adolescencia, la comunicación entre padres e hijos sufre una crisis, ¿no? Pero justamente por eso los padres necesitan herramientas que les ayuden a sanar, ¿no? Sanar esa brecha de comunicación y a poder desarrollar un vínculo de confianza con sus hijos adolescentes. También encontramos que un vínculo que está un poco descuidado, por así decirlo, es el vínculo fraternal, la relación entre los hermanos, ¿no? Es un vínculo que está poco estudiado en la literatura y en el que hemos visto que los chicos manifiestan tener ciertos problemas de comunicación con sus hermanos y también pocas habilidades para resolver sus conflictos. Luego, como cuarta conclusión, como cuarta conclusión, hemos visto también la importancia de que los padres sepan llegar a un equilibrio entre el afecto y el control en el trato con sus hijos y también en la equidad en el trato con sus hijos, porque cuando no hay equidad, esto genera conflictos entre los hermanos. Y por último, hemos visto la importancia de atender a las situaciones de fragilidad, es decir, aquellas familias donde ya hay una ruptura, donde ya los padres están separados, y eso por supuesto ha tenido sus consecuencias en los hijos, no solamente en la pareja, ¿no? Entonces es necesario atender a estas situaciones también. Bueno, un poco para cerrar la idea, la gran conclusión es que las familias también, cada uno de sus miembros necesita recibir una educación emocional, ¿no? Una educación en inteligencia emocional y en el manejo, pues, de las emociones y para mejorar sus relaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya queda poquito. Para finalizar, damos paso a María Alejandra Báez, desde la Universidad de Cádiz, que nos viene a hablar sobre los migrantes sin referentes familiares, aportes para la prevención, perdón.
Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es María Alejandra Báez Cuesta, soy trabajadora social y actualmente estoy realizando un doctorado en la Universidad de Cádiz. Mi comunicación se titula Factores de riesgo asociados a conductas delictivas de adolescentes y jóvenes migrantes en referentes familiares, aportes para su prevención. Esta comunicación se marca en el desarrollo de mi tesis doctoral, la cual hace alusión a el abordaje del sistema de justicia juvenil y la operatividad, haciendo énfasis especialmente en los procesos de intervención que favorecen a la inclusión de adolescentes que cometen delitos. Esto en un contexto comparado en Colombia y España. Para ello, pues, se hace importante durante mi desarrollo doctoral, en mi investigación, poder abordar la variable de la migración, sobre todo en adolescentes que migran sin referentes familiares. Teniendo conocimiento de que la migración es un fenómeno complejo que ha existido durante la historia y que son múltiples las causas que impulsan a que una persona pues decida migrar, ya sean económicas, políticas, sociales. Dentro de esta migración pues aparece un colectivo que hace que se complejice aún más la situación y las vulnerabilidades a los derechos que puedan existir, y son los adolescentes que migran sin referentes familiares, más conocidos como los menores extranjeros no acompañados. Entendiendo pues que es un grupo poblacional que durante su trayecto migratorio puede existir situaciones adversas, experiencias traumáticas, dependiendo de la ruta migratoria en la que estén, digamos que generándose para llegar a los países receptores. Igualmente se considera como una población de alto riesgo, visto como desde afectaciones a nivel de la salud mental y a nivel psicosocial, entendiendo que se encuentran en una triple vulnerabilidad a ser extranjeros, migrantes y no tener ningún referente de apoyo ni de su familia. Dentro de ello existen diferentes factores de riesgo, porque muchas veces pues, entendemos que es un grupo poblacional que al no ser atendido requiere una atención prioritaria de una protección especial, y que al existir demasiada saturación del sistema de protección, que el abordaje o la intervención no es lo más idóneo y no existen los recursos necesarios, pues estos chicos empiezan a acumular unos factores de riesgo que hacen pues, que se presenten situaciones o fenómenos de delincuencia o situaciones de conductas disruptivas. Por ello se hace pertinente en la comunicación poder identificar cuáles son esos factores de riesgo predominantes que afectan pues, en la comisión de delitos de estos chicos, y sobre todo reflexionar sobre qué elementos nos favorecen pues, a la prevención de ello. La metodología que se utilizó fue una investigación cualitativa en la que se realizaron entrevistas a diferentes profesionales que abordan en el sistema de justicia juvenil con estos chicos, como también se entrevistó a un chico que vivió a sus 15 años en Patera y llegó a España, actualmente tiene 23 años, y también pues, un análisis bibliográfico y documental. Importante pues entender los datos que existen hoy en el sistema de justicia juvenil, porque lastimosamente hay unos discursos a nivel político, en medios de comunicación, en donde se crea criminalizado la migración de estos chicos. Muchas veces se escucha de que la llegada de estos chicos pues, son un potencial de peligro para las altas tasas de delincuencia, cuando en la realidad pues, no es así. En el Instituto Nacional de Estadística se identificaron en el año 2022 14.026 menores condenados, de los cuales 11.128 eran españoles y el restante pues eran extranjeros. Es decir, pues que proporcionalmente pues no muchas veces se escucha dentro del discurso que claro que todos estos chiquillos pues vienen a delinquir y las altas tasas son bastante grandes, ¿no? Como principales resultados, dentro de las entrevistas realizadas, pues, se identificaron las causas de la migración. Estos profesionales expresaban que pues, la mayoría de estos chicos lo hacían también por búsqueda de oportunidades, por muchas veces también impulsados por sus familias, por su contexto social, por la pobreza en la que muchas veces viven en esos entornos sociales. Importante dentro de los factores de riesgo que se identifican en 4 campos: a nivel personal, a nivel familiar, educativo y contextual. Identificamos pues, experiencias adversas en la infancia que nos han llevado a tener problemáticas en la salud mental,
también se identifica a nivel personal pues, el consumo de drogas, también como que relaciones también se vinculan con pares negativos, con factores de riesgo pues, que hacen que se afecte de alguna forma el desarrollo y el bienestar de estos chicos. A nivel familiar, pues vemos que hay un desarraigo familiar que es complejo porque no existen estos vínculos afectivos, por lo cual se tiende desde los aportes a que la intervención realmente pueda ser integral y efectiva y se logre vincular, se logre generar procesos de confianza, porque el rol del profesional que aborda a estos menores es crucial. Ellos necesitan de referentes y una mentoría que favorezca, obviamente, el desarrollo de los mismos. Igualmente, se tiene que priorizar en esta población. Se necesita de atenciones integrales basadas en evidencia empírica. No es lo mismo institucionalizar a un montón de chicos en un centro sin generar realmente procesos de atención para cada uno de ellos que sean efectivos. Y para terminar, quisiera terminar con esta frase: sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene sueños. Muchísimas gracias.